Bueno, el primer ejercicio sobre límites nos plantea que experimentalmente se ha comprobado que la función dada describe la presión atmosférica en función de la altura. N es la altura en kilómetros. Entonces nos hacen dos preguntas. A, ¿cuál es la presión atmosférica a 3600 kilómetros? Y B, ¿cuál es la presión atmosférica si la altura se hace extremadamente grande? Para responder el ítem A, ¿cuál es la presión atmosférica? Se tiene a 3600 kilómetros, se tiene entonces que N es el valor, toma el valor de 3600 kilómetros. Entonces simplemente para hallar el valor de la presión se reemplaza en la función que nos dieron inicialmente, donde va N reemplazamos por 3600 kilómetros y se obtiene el resultado siguiente. Da una presión de 1.937 por 10 a la menos 165, un valor extremadamente pequeño de presión. Para resolver el ítem B, ¿cuál es la presión atmosférica si la altura se hace extremadamente grande? Dado que preguntan que si la altura se hace extremadamente grande, se halla el límite de la función asumiendo que la variable dependiente, en este caso, independiente, perdón, en este caso n, la altura, tiende al infinito, es decir, se hace extremadamente grande. Entonces, bueno, aplicando el límite cuando n tiende a infinito, pues aplicando propiedades de los límites se saca la constante, que es la parte que está aquí, y quedaría el límite de 9 entre 10 elevado a la n. Para según las propiedades de los límites, pues tenemos que cuando tenemos una constante o una función exponencial, perdón, y la variable independiente, por ejemplo x, tiende a infinito, pues se tienen varios resultados dependiendo el valor de la constante k que esté elevado a dicha x. Entonces tenemos una propiedad que es que cuando k se encuentra entre los valores de 0 y 1 y está elevado al infinito, el límite va a tender a 0. En este caso tenemos que k, o sea, nuestra constante es 9 sobre 10, 9 décimos, elevado a la variable independiente n. Entonces se sabe que 9 décimos está comprendido entre 0 y 1, por tanto, al evaluar su límite elevado a la n, donde n tiende a infinito, se tiene que este valor que está aquí va a tender a 0, debido a la propiedad anteriormente dicha. Entonces quedaría que el límite de la función p es igual a la constante 1.033 por el límite de esto, que es 0, para finalmente obtener un límite igual a 0. Esto quiere decir que cuando n tiende a infinito, es decir, cuando la altura se hace extremadamente grande, la presión va a tender a ¿qué? A 0. Y lo cual se puede comprobar en el ítem A, pues teníamos una altura de 3600 kilómetros, que es una altura demasiado grande, y el valor obtenido de la presión fue un valor muy cercano a 0. Bueno, para resolver el segundo ejercicio se tiene lo siguiente. Este ejercicio trata sobre continuidad. Entonces, dice, la temperatura de una sustancia durante el transcurso de una reacción que tarda 12 horas viene dada por la expresión siguiente, una función a trozos, donde T es el tiempo, T minúscula, y T mayúscula es la temperatura en función del tiempo. A y B son constantes. La primera pregunta dice, ¿es la temperatura una función continua en el tiempo? Pues entonces, para que una función sea continua, debe cumplir dos condiciones. Que la función pues sea para el punto dado, para un punto dado cualquiera, exista, que la función exista,
Y la otra condición es que su límite también exista. Y por último, esa función tiene que ser igual al límite dado. Si cumple esas tres condiciones, se dice que la función es continua. En este caso, para que la función sea continua, lo primero que debemos tener en cuenta es que el límite exista. Entonces la respuesta dice: para que una función sea continua en un intervalo dado debe existir el límite para cualquier punto perteneciente a dicho intervalo. En este caso se observa que la temperatura está en función de las constantes A y B. La función de temperatura está en función, valga la redundancia, de las constantes A y B. Entonces, debido a que se desconocen sus valores, no se puede determinar si la función es continua, ya que si A o B toman ciertos valores que hagan que el límite no exista, pues obviamente ya la función no sería continua. Entonces, en conclusión, la temperatura T será continua en el tiempo dado siempre y cuando las constantes A, B tomen valores que permitan que el límite de la función exista para cualquier valor de T, o sea, el tiempo comprendido entre 0 y 12. ¿Por qué se especifica que el tiempo tiene que estar entre 0 y 12? Pues simplemente porque ese es el dominio que toma la función. Ahora, para determinarlo, en el ítem B piden determinar los valores de las constantes A y B para que la función sea continua. Entonces, como se mencionó, para que la función sea continua debe existir sus límites. En este caso, como es una función a trozos, se tiene esta función t cuadrado menos at menos 2 para datos menores que 2. Por tanto, el límite por la izquierda, es decir, el límite de esa función cuando tiende a 2, tiene que ser igual al límite por la derecha de la función at menos 7b, pues son valores mayores que 2. Eso es lo que se presenta en esta primera condición. Desarrollando el límite, reemplazando las respectivas funciones dependiendo de qué lado se acerque por qué lado se acerque al valor de 2, por la izquierda y por la derecha, tienen las respectivas funciones. Resolviendo el límite, donde se reemplaza el valor de 2 por la variable dependiente t, se tiene esto. Y al hacer el respectivo despeje se tiene una ecuación 1, que dice que A es igual a 2 más 7b entre 4. Ahora se tiene otra condición. El límite cuando la función tiende a 7 por la derecha, es decir, de esta función, tiene que ser igual al límite de la función cuando t tiende a 7 por la izquierda, que sería el de esta función. 7 por la derecha y 7 por la izquierda. Para que el límite exista, ambos límites tienen que ser iguales, que es lo que se nota aquí. Se reemplazan las respectivas funciones, se resuelve el límite reemplazando el valor de t por 7 y se despeja las respectivas constantes y se obtiene una segunda ecuación, A igual a 2 más 6b entre 14. Entonces, teniendo una ecuación 1 y una ecuación 2, lo que hace es que se igualan, obteniéndose esto. Luego se hace el respectivo despeje para obtener b y se obtiene un valor de menos 10 sobre 37. Ya teniendo el valor de b, se reemplazan cualquiera de las dos ecuaciones para hallar a, sea en la 1 o en la 2. Vamos a reemplazarla en la 1. Al reemplazarla se obtiene que a es igual a 1 sobre 37. Estos son los valores que pueden tomar la constante para que la función sea continua. Para cualquier otro valor diferente, ya la función es descontinua para cualquier valor de t tomado. Entonces, al reemplazar los valores de a y de b en la función a trozos, se obtiene la siguiente, quedándonos finalmente esta función.